Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días para todos ustedes. Les habla el docente Julio César Velasco Rioja, profesor de esta prestigiosa institución educativa CIMA, profesor del curso de LOFIPSI. En esta oportunidad, este material educativo va dirigido a los chicos de cuarto de secundaria. El tema específico es las falacias del lenguaje. El propósito es reconocer algunos errores del razonamiento, ¿no? Mediante estas falacias. Muy bien, como ya lo hemos mencionado, el curso es lógica y exactamente el tema a tratar son las falacias del lenguaje. Las falacias se dividen en falacias no formales y falacias formales. En esta ocasión, solamente por temas de tiempo, vamos a trabajar las falacias no formales. Para empezar, diríamos que una falacia es un razonamiento aparentemente correcto, pero cuando los analizamos resultan incorrectos. Las falacias son normalmente cotidianas, ¿no? Las falacias no formales. Esta es una clasificación que te presento acerca de las falacias no formales, las falacias de atingencia y las falacias por ambigüedad. Por ejemplo, el ignoratio elenchi, ad hominem, ad ignoratiam, ad verecundiam, misericordiam, ad argumentum ad baculum, populum, causa falsa, pregunta compleja, pertenecen a las falacias de atingencia. Y falacias por ambigüedad tenemos solamente a 5, nada más: anfibología, énfasis, división, equívoco, composición. Insisto, por temas de tiempo solamente hablaríamos de algunas falacias. Por ejemplo, el ignoratio elenchi. Esta falacia significa eludir el tema, eludir la cuestión. También se le conoce como conclusión irrelevante. Veamos el ejemplo. Leonardo DiCaprio merece ganar el Oscar, ya que es un hombre educado y amable con sus fans. Ustedes pueden notar, por ejemplo, quizás que hay un error ahí en esta conversación. Si bien Leonardo DiCaprio merece ganar el Oscar, no es porque es una buena persona con sus fans. Lo correcto sería razonar que debería ganar el Oscar, pues porque es un buen actor, o porque los críticos de cine así lo indican, o porque la película es la mejor de todos los tiempos. No simplemente va a ganar el Oscar porque es una buena persona con sus fans. Entonces, en este ejemplo podemos ver que se ha llegado a una conclusión irrelevante. A esa falacia se le conoce como el ignoratio elenchi. La siguiente falacia es el argumentum ad hominem. El argumentum ad hominem se presenta de varias formas: el hominem ofensivo y el hominem circunstancial. Acá hablaríamos de manera general del argumentum ad hominem, significa atacar al hombre. Puede atacarse el honor o las circunstancias o el pasado del hombre. Por ejemplo, en esta imagen decimos, ¿no? Alguien que viste tan mal no puede tener la razón, ¿verdad? Como podemos notar nosotros, a veces estamos llenos de prejuicios hacia ciertas personas. No porque una persona vista mal o que tenga malos gustos o que tenga, por ejemplo, o vista de todo negro o todo amarillo o tenga la cabeza de color verde, no lo sé, o tenga ciertos parámetros que la sociedad no lo establece, no por eso esa persona va a ser desacreditada en su opinión, sino que nosotros pensamos que por ciertos prejuicios que tenemos, algunas personas no pueden tener la razón. Entonces, en lugar de atacar el argumento de la persona, se ataca, en este caso, la forma de vestir de la persona. Insisto, una persona así no viste igual que nosotros, puede también tener la razón al igual que todos nosotros. La siguiente falacia es el argumentum ad ignoratiam, es aquella falacia que se apela a la falta de demostración. Por ejemplo, el sol es hueco, dice esta ponente, ¿no? Y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. Esta falacia se apela a la falta de prueba. Por decir, por ejemplo, que Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Porque nadie ha demostrado que sí existe. Esto también es una falacia. No porque nadie haya demostrado que Dios no exista, no me da el derecho a mí opinar simplemente de que Dios no existe. Muy bien. La siguiente falacia es el argumentum ad verecundiam. Por ejemplo, en la imagen, ¿no? El argumentum ad verecundiam es aquella falacia en la cual se apela a la autoridad. El cura de la parroquia dijo que oremos para que desaparezca el coronavirus. Y la persona le contesta, si lo dijo el cura, entonces debe ser cierto. ¿Por qué hay un error en este razonamiento? Porque no porque lo dijo un sabio, un famoso, una persona conocida,
tiene que ser necesariamente cierto o falso, ¿verdad? O por ejemplo, decir que, no sé, pues que cierta teoría es verdadera solamente porque lo dijo un sabio, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía que hay personas que nacen para gobernar y otras personas que nacen para ser gobernadas. Ah, debe ser verdad porque lo dijo Aristóteles. Ya, ahí hay razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque no solamente porque lo dijo Aristóteles tiene que ser necesariamente correcto. Yo estoy apelando ahí a la autoridad. La otra falacia se llama el argumentum ad populum. Es una falacia en la cual se apela a la mayoría. Por ejemplo, soy cristiano y porque millones de personas no pueden estar equivocadas. No, yo soy musulmán porque millones de personas en el mundo también son musulmanas. Es decir, esta falacia se comete cuando apelamos a que como todo el mundo piensa, hace, dice o deja de hacer algo, yo también tengo que hacerlo. Es decir, nuestros comportamientos, nuestras formas de pensar están dirigidas bajo lo que la sociedad me establezca. En esta falacia de la causa falsa, por ejemplo, podemos ver a dos personas conversando, ¿no? Este año me fue muy bien en el amor. Lo que pasa es que me compré una ropa interior de color rojo, ¿no? Ah, la persona le responde, buena idea, yo también haré lo mismo. ¿Por qué hay un error de razonamiento acá? Muchas personas creen supersticiones, tienen muchas creencias que las hacen parte de su día a día. Entonces, algo que me pasa en la vida real, yo le atribuyo una causa falsa. O por ejemplo, decir que este año me fue bien porque me comí 12 uvas, o di la vuelta a la manzana, por eso he viajado todo el año, o de repente a estas personas le va mal en su matrimonio porque se casaron un domingo 7, por ejemplo. Esa es la causa falsa. La falacia por anfibología es aquella falacia que se comete cuando hay una mala estructura gramatical. Por ejemplo, en esta imagen que vemos dice prohibido fumar gas inflamable. Efectivamente, podemos ver un error en esta descripción porque debería decir prohibido fumar, no entre signo de admiración de repente separados con un punto, gas inflamable. Pero como está mal estructurada esta oración, hay un error gramatical, se escucha de una manera confusa, ¿no? Prohibido fumar gas inflamable. O otro ejemplo de la anfibología de repente es decir, se vende una bicicleta de señora vieja y usada, por ejemplo. Es una anfibología, es un error del razonamiento porque se cometió al haber estructurado mal la gramática, ¿no? Y por último, la falacia del énfasis. Como podemos ver en la imagen, esta falacia comúnmente se utiliza en los periódicos, en las noticias. Lo que busca el énfasis es llamar la atención, generar falsas expectativas. Por ejemplo, este sujeto tiene una imagen de su rostro pues de asustado, de sorprendido, ¿no? Él lee en la portada se fue, entendiendo del periódico de entender que Gareca se fue, ¿correcto? Pero en otro lado dice estratega de la selección viajó a Argentina por vacación. El énfasis lo que hace es llamar nuestra atención. Nos envuelve con cierto contenido, pero finalmente se refería a otra cosa. Ese es el énfasis. Bueno, espero estudiante de nuestro colegio CIMA puedas haber entendido y reforzado estos conocimientos acerca de las falacias del lenguaje. Estaré enviando también una serie de preguntas para poder resolver lo explicado en los videos. Muchas gracias.